En esta vida no existen las casualidades, mi querido hermano en Cristo. Hace unos días empezamos a ver ese despertar por parte del comunismo, el comunismo a nivel mundial, de hacer una calumnia terrible contra Juan Pablo II, acusándolo de encubridor, acusándolo incluso de abusador, acusándolo de un montón de delitos que denigran su santidad, denigran su vida y al final de cuentas también denigran la Santa Madre Iglesia Católica. El de hoy no nos quedamos con eso. También resulta que Daniel Ortega, el dictador por excelencia del país de Nicaragua, ha denunciado que Juan Pablo II también es dictador y sobre todo lo ha llamado tirano. Una vez más, podemos comprobar que cuando empieza un ataque contra una persona como Juan Pablo II o de esa índole, es sistemático, viene de los altos niveles del comunismo a nivel internacional, que pretende desprestigiar la iglesia. De eso vamos a hablar el día de hoy en este programa, querido hermano en Cristo. Te invito a que me acompañes y sin más, comenzamos. Habemus papam, cardinalem frat. Las casualidades no existen, mi querido hermano en Cristo. Es importante señalar ataques sistemáticos planeados por la izquierda a nivel mundial, que de una forma u otra pretende desacreditar la doctrina de la Iglesia Católica. El día de hoy te muestro a Daniel Ortega, uno de los dictadores que está hasta el cuello, uno de los dictadores que ha sometido a Nicaragua y que ha perseguido a la Iglesia Católica sin tregua, descaradamente, exiliado a sacerdotes, religiosos, obispos y metido presos a obispos como el que tenemos ahorita en Nicaragua, que está prisionero, sacerdotes, seminaristas, cerrado en universidades, bueno, y sale con aquel descaro que lo caracteriza a decir que Juan Pablo II es un tirano, que Juan Pablo II es de los peores en la historia. Tenemos aquí a Daniel Ortega, que es el autor de la persecución religiosa terrible que está sufriendo en Nicaragua. Es el comunista más activo en las Américas. Vuelve a la carga contra la Iglesia Católica en una persecución que no termina. Y esta vez ha sido muy duro. Bueno, Ortega ha vuelto a arremeter contra la Iglesia, pero en esta ocasión se enfoca especialmente en San Juan Pablo II. Lo llama demonio y lo llama dictador y lo llama tirano. En este discurso que se reveló en los medios de comunicación, así se expresa Ortega de San Juan Pablo II. En su intervención, el dictador recuerda la primera visita que hizo Juan Pablo II a Nicaragua, que fue el 4 de marzo, el 4 de marzo de 1983. Aquí tenemos una imagen más o menos de esa visita. Cuando en el país centroamericano gobernaban los sandinistas y durante una misa oficiada en una plaza de Managua, tuvo que gritar silencio a simpatizantes del gobierno que gritaban queremos paz en medio de la misa. Según el mandatario Ortega, el Papa se molestó por el grito queremos la paz y porque las madres de los sandinistas caídos en la guerra civil de esa década rogaron por una oración y que según el mandatario Juan Pablo II no les hizo. Dice literalmente no hizo la oración, más bien se molestó y gritó silencio como un buen dictador que es, como es un buen tirano, según así lo dice Daniel Ortega. El líder sandinista insinuó sin presentar pruebas que Juan Pablo II llegó en esa ocasión a Nicaragua, que llegó Juan Pablo II en esa ocasión a Nicaragua, totalmente alejado de la escena de los evangelios de Cristo y de los elementos del cristianismo, y venía manipulado por el gobierno estadounidense. Juan Pablo II estuvo en Nicaragua por primera vez en marzo de 1983 y en esa ocasión
además de gritar silencio a las masas sandinistas, amonestó públicamente al poeta y sacerdote Ernesto Cardenal por mezclar la religión con la revolución. Así hace, o así quiere hacer ver este dictador a Juan Pablo II. Es interesante, mis hermanos en Cristo, ser muy conscientes de esta dictadura. Pero fíjese qué casualidad. Apenas empezaron a salir las calumnias hacia Juan Pablo II, o las calumnias por la vida de Juan Pablo II, que los comunistas empezaron a sacar. Inmediatamente, como si se pusieran de acuerdo, sale este otro dictador a calumniar a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II. ¿Por qué lo hacen? En primer lugar, porque ellos saben que les funciona muy bien la calumnia. Ellos saben muy bien que dejan a Juan Pablo II o a cualquier persona con la calumnia fuera. Y empiezan a sembrar la duda, y empiezan a sembrar la desconfianza, y empiezan a sembrar el desprestigio. Y en segundo lugar, porque los que lo calumniaron diciendo que era un depredador incluso, son comunistas y pertenecen a la élite de Daniel Ortega, que es comunista y quiere someter a la Iglesia Católica. Nada es casualidad, mis hermanos. Cuando salen a ladrar de este lado, es porque sin duda se han puesto de acuerdo. Una disculpa, ando un poquito malo de la garganta, pero aquí estamos, de ganas, saliendo adelante con la agenda de los programas el día de hoy. Debemos estar atentos, porque esas calumnias hacen muchísimo daño. Hacen mucho daño, ya que los medios de comunicación las propagan por todo el mundo. Hay una total lucha por querer controlarnos y por querer cambiar la mente. Ojalá te sirva esta información para que disciernas, y sobre todo para que veas por dónde vienen los ataques a la Iglesia Católica. Hasta pronto y bendiciones.